Sistema nervioso central. Desde el punto de vista de la evolución, el cerebro es la parte más novedosa y evolucionada del encéfalo. Participa en las funciones más complejas y se considera la estructura que más separa al hombre de otros animales. Se divide en dos partes conocidas como hemisferios cerebrales. Cada hemisferio controla la actividad del lado contrario del cuerpo. El hemisferio izquierdo regula la función del lado derecho del organismo y el hemisferio derecho se encarga de la función del lado izquierdo del cuerpo. Aunque son muy similares, los hemisferios tienen diferencias funcionales. Por ejemplo, en la mayoría de las personas las regiones que controlan el desarrollo y el empleo del lenguaje se localizan en el hemisferio izquierdo, mientras que las zonas que regulan la visión tridimensional y las creaciones artísticas y musicales están en el lado derecho. Los hemisferios están formados por un núcleo o parte interna que recibe el nombre de materia blanca y una capa externa corteza denominada materia gris. La corteza presenta numerosos surcos que separan a los diferentes lóbulos y circunvoluciones. Ambos hemisferios se encuentran separados por una profunda hendidura denominada cisura longitudinal cerebral. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. El hemisferio derecho. Su forma de elaborar y procesar la información es distinta del hemisferio izquierdo. No utiliza los mecanismos convencionales para el análisis de los pensamientos. Es un hemisferio integrador, centro de las facultades visoespaciales no verbales, especializado en sensaciones, sentimientos, prosodia y habilidades especiales como visuales y sonoras. Integra varios tipos de información, sonidos, imágenes, olores, sensaciones, y los transmite como un todo. El método de elaboración utilizado por el hemisferio derecho se ajusta al tipo de respuesta inmediata que se requiere en los procesos visuales y de orientación espacial. El lóbulo frontal derecho y el lóbulo temporal derecho están encargados de ejercer las actividades especializadas no verbales del hemisferio. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, la facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es la parte motriz capaz de reconocer grupos de letras formando palabras y estas formando frases, tanto en lo que se refiere al habla, la escritura, la numeración, las matemáticas y la lógica, como las facultades necesarias para transformar un conjunto de informaciones en palabras, gestos y pensamientos. Este hemisferio almacena conceptos que luego traduce a palabras como una memoria textual, es decir, el cerebro comprende las ideas, los conceptos y los almacena en un lenguaje no verbal, que luego traduce a un lenguaje o idioma aprendido por el individuo mediante la cultura. El hemisferio izquierdo se especializa en el lenguaje articulado, control motor del aparato fono-articulador, manejo de información lógica, pensamiento proporcional, procesamiento de información en series de uno en uno, manejo de información matemática, memoria verbal, aspectos lógicos gramaticales del lenguaje, organización de la sintaxis, discriminación fonética, atención focalizada, control del tiempo, planificación, ejecución y toma de decisiones, y memoria a largo plazo. El encéfalo. El encéfalo controla la actividad del cuerpo y recibe información del interior y del exterior, enviando y recibiendo señales a través de la médula espinal, que a su vez se encarga de la conexión con el sistema nervioso periférico. El encéfalo queda protegido no solamente por el cráneo, sino también por tres membranas o meninges que lo rodean. La más externa se denomina dura madre, que es fibrosa. La intermedia se denomina aracnoides, es como una especie de malla, y la más interna se denomina pía madre, que es la más delicada y se adapta perfectamente a la superficie del encéfalo. Entre la pía madre y la aracnoides se encuentra un líquido claro y transparente, que recibe el nombre de líquido cefalorraquídeo. Este se encarga de proteger el encéfalo de posibles traumatismos. También aporta nutrientes y recoge productos de desecho procedentes del metabolismo de las neuronas. Existen dos tipos de células diferentes, las células nerviosas o neuronas y las células gliales, también denominadas neuroglías. Las neuronas llevan a cabo las principales funciones del sistema nervioso y las células gliales se encargan de mantener y proteger a las neuronas. La información se transmite entre las distintas partes del encéfalo y la médula espinal, a lo largo de una red de neuronas interconectadas. La transmisión de la información entre las neuronas recibe el nombre de neurotransmisión y es, en realidad, un proceso electroquímico. De este modo, el encéfalo recibe, analiza y transmite toda la información necesaria para llevar a cabo sus funciones. Esta estructura se encuentra
con distintas partes. El telencéfalo, que se encuentra en los hemisferios cerebrales y núcleos basales, el diencéfalo, que es el tálamo, hipotálamo, hipófisis, el tronco cerebral, que es el mesencéfalo, puente y bulbo. Anatómicamente, la zona más inferior está conformada por el tronco del encéfalo y el diencéfalo, los cuales se encargan de los procesos más primitivos y básicos, la relación entre las distintas partes del cerebro y la relación de este con el cuerpo, así como la regulación de las funciones primordiales. El cerebelo, situado en la parte media del encéfalo, se encarga del control del equilibrio y la coordinación del movimiento. En la parte superior, en el cerebro propiamente dicho, se localizan las zonas del pensamiento y la inteligencia. Todo este conjunto pesa aproximadamente 1.4 kilogramos y está protegido por una serie de estructuras entre las que destacan el cráneo y las meninges. Tronco cerebral. El tronco cerebral, llamado a veces tallo cerebral, es una parte del encéfalo con forma de cilindro o cono alargado y que está situado entre el resto del encéfalo y la médula espinal. Eso significa que el tronco del encéfalo está alineado con las fibras neuronales que recorren la médula espinal bajo la columna vertebral. Concretamente, pasa por delante del cerebelo. El tronco del encéfalo está compuesto tanto por partes de sustancia blanca como por materia gris, lo cual significa que la recorren tantas áreas de conexión como zonas en las que los cuerpos de las neuronas se concentran formando núcleos de control. Su función principal no es actuar como un simple puente entre el cerebro y los nervios que recorren el cuerpo humano. El tallo cerebral es la parte del cerebro humano que alberga las funciones más primitivas y ancestrales que apareció en nuestra línea evolutiva en especies que no se parecían nada a los seres humanos. El tallo cerebral está compuesto por 3 estructuras principales: el mesencéfalo, el puente de Barolio o puente troncoencefálico y el bulbo raquídeo. El diencéfalo. El diencéfalo contiene 2 estructuras fundamentales: el tálamo, que es el centro de recepción de todos los sentidos, excepto del olfato; el hipotálamo, que controla aspectos como el deseo sexual, el placer, el dolor, el apetito, la sensación de sed, la presión sanguínea o la temperatura corporal. El hipotálamo también influye sobre la hipófisis o glándula maestra, que tiene un papel fundamental en la regulación de la función de la mayoría de las glándulas del sistema endocrino. El sistema límbico se relaciona con el sentido del olfato y con ciertas respuestas emocionales complejas, aunque también tiene un papel fundamental en la regulación de funciones corporales básicas. El sistema límbico incluye estructuras como el hipocampo y la amígdala, 2 estructuras muy relacionadas con el aprendizaje y la memoria, el hipotálamo y algunas partes del tálamo. Corteza cerebral. La corteza cerebral o córtex cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Dicho de otra forma, constituye la región más superior del cerebro. Esta estructura se relaciona con el desarrollo de las actividades cognitivas e intelectuales más complejas. La corteza cerebral resulta un área básica para el funcionamiento de los seres humanos. En esta región se desempeñan funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio o la decisión. Anatómicamente, consta de una serie de capas delgadas constituidas por sustancia gris, las cuales se encuentran por encima de una amplia colección de vías de sustancia blanca. Consta de una estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas, las cuales reciben el nombre de áreas sensoriales primarias. Cada uno de los 5 sentidos que poseen los seres humanos, vista, tacto, olfato, gusto y audición, se desarrollan en una región de la corteza específica. Es decir, cada modalidad sensorial posee un territorio delimitado dentro del córtex cerebral. La corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias, de asociación y motoras. En estas zonas se elaboran los sistemas aferentes corticales y de asociación, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. En este sentido, la corteza cerebral es considerada como una región especialmente relevante a la hora de desarrollar las actividades superiores del cerebro humano. Los procesos más avanzados y elaborados de los seres humanos, como el razonamiento, la planificación, la organización o la asociación, se realizan en diferentes áreas de la corteza cerebral. La corteza cerebral es una fina lámina de neuronas interconectadas que forman una capa de unos milímetros de grosor y que recubren la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La superficie de cada hemisferio presenta un conjunto de prominencias y surcos o cisuras
que proporcionan a la corteza una apariencia plegada, de tal forma que solo un tercio de esta queda expuesta a la superficie. 3 de estas cisuras sirven para delimitar ciertas áreas del cerebro. Estas son surco central o cisura de Rolando, surco lateral o cisura de Silvio, surco pariexopital. Las eminencias situadas entre los surcos reciben el nombre de circunvoluciones o pliegues. La circunvolución central anterior se sitúa por delante del surco central y la circunvolución central posterior se coloca inmediatamente detrás del surco central. Sustancia gris. La sustancia gris está formada principalmente por cuerpos neuronales y no puede transmitir impulsos nerviosos de forma rápida. Este hecho hace que la sustancia gris se relacione con el procesamiento de información y no con su transmisión. La cantidad de sustancia gris en el sistema nervioso de un ser vivo es a menudo interpretada como una característica proporcional a su inteligencia, aunque esto nunca ha sido demostrado. Incluso, hay especies que con más sustancia gris que otras, supuestamente más inteligentes. Un ejemplo de esto son los delfines, quienes tienen más sustancia gris que los humanos. En el cerebro, la mayor parte de los cuerpos neuronales están en la sustancia gris, formando regiones involucradas, entre otros, en el control muscular, la percepción sensorial, la memoria, las emociones, la toma de decisiones o el autocontrol. La localización de la sustancia gris podría resumirse en la corteza cerebral, la corteza cerebelosa, las zonas profundas del cerebro, las zonas profundas del cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. La sustancia gris se encuentra en la médula espinal formando una H en el centro y corresponde a los cuerpos neuronales. En el encéfalo, la sustancia gris que ocupa la parte superior del cerebro y algunos núcleos profundos corresponden a los cuerpos de las neuronas. Las conexiones entre dichas neuronas corresponden a la sustancia blanca. Sustancia blanca. La principal función de la sustancia blanca es la correcta transmisión de la información cerebral. Esta sustancia tiene una gran implicación a la hora de permitir al ser humano trasladar los pulsos electroquímicos emitidos por el cerebro al resto del cuerpo. De este modo podemos considerar que coordina la comunicación entre los diferentes sistemas del cuerpo humano, tanto dentro como fuera del cerebro. La coloración blanquecina de esta sustancia se debe a la presencia de mielina, una sustancia que recubre los axones de gran parte de las neuronas. Esta mielina tiene como principal función acelerar la transmisión de la información. Dicha aceleración se debe a que, gracias a la mielina, la información no tiene que pasar de una forma recta y continua a través del axón, sino que se realiza a través de pequeños saltos entre las vainas de mielina, denominándose transmisión saltatoria a este tipo de comunicación. Telencéfalo. Es la estructura que está directamente relacionada con la aparición de capacidades que distinguen a los seres humanos de otros mamíferos, como la inteligencia, la memoria, la personalidad, la emoción, el habla, la capacidad de sentir y movernos. El telencéfalo se divide en dos hemisferios, hemisferio derecho e izquierdo, los cuales están interconectados por un cuerpo calloso. Esta estructura es un haz de fibras nerviosas que permite el intercambio de información entre ambos. Entre estas áreas se realiza la mayoría de las funciones cognitivas, a falta del procesamiento límbico totalmente relacionado con la corteza prefrontal. Las estructuras involucradas son la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, el tallo encefálico, el área ventral tegmental, septum y el área prefrontal. El telencéfalo es la parte anterior y más voluminosa del encéfalo. Presenta un diferente grado de desarrollo en los distintos grupos de vertebrados. En mamíferos y aves, el telencéfalo adquiere su máximo desarrollo y aparece formado por dos hemisferios cerebrales, separados de forma incompleta por un surco o cisura interhemisférica. El interior de estos hemisferios está ocupado por el primer y segundo ventrículo. La parte externa de los hemisferios cerebrales está constituida por la sustancia gris, que son cuerpos neuronales. Se denomina corteza cerebral. En aves y mamíferos primitivos era lisa, mientras que en los mamíferos euterios es muy gruesa y presenta una gran cantidad de pliegues o circunvoluciones cerebrales. La corteza cerebral centraliza e interpreta las sensaciones, elabora las respuestas conscientes, controla los movimientos voluntarios y es la sede de la conciencia, la memoria y la inteligencia. Núcleos basales.
Denominamos ganglios basales a un conjunto de núcleos subcorticales, interconectados, situados en torno al sistema límbico y al tercer ventrículo. Se ubican a ambos lados del tálamo, a la altura del lóbulo temporal. Se trata de cúmulos de sustancia gris, es decir, zonas en las que se concentran las partes de las neuronas que no están mielinizadas y poseen un gran número de conexiones con otras zonas del cerebro, como la corteza o el tálamo. Los ganglios basales están repartidos entre zonas cercanas al centro del encéfalo, bajo la corteza cerebral y alrededor del diencéfalo, y por su localización tienen un papel en acciones que están entre lo automático y lo voluntario. El diencéfalo. El diencéfalo contiene dos estructuras fundamentales: el tálamo, que es el centro de recepción de todos los sentidos, excepto del olfato; el hipotálamo, que controla aspectos como el deseo sexual, el placer, el dolor, el apetito, la sensación de sed, la presión sanguínea o la temperatura corporal. El hipotálamo también influye sobre la hipófisis o glándula maestra, que tiene un papel fundamental en la regulación de la función de la mayoría de las glándulas del sistema endocrino. El sistema límbico se relaciona con el sentido del olfato y con ciertas respuestas emocionales complejas, aunque también tiene un papel fundamental en la regulación de funciones corporales básicas. El sistema límbico incluye estructuras como el hipocampo y la amígdala, dos estructuras muy relacionadas con el aprendizaje y la memoria, el hipotálamo y algunas partes del tálamo. Lóbulos. El cerebro humano puede dividirse en dos partes más o menos simétricas denominadas hemisferios. Cada hemisferio puede dividirse en 4 lóbulos diferentes. Entre estos están el lóbulo occipital. En el lóbulo occipital reside la corteza visual y por lo tanto está implicado en nuestra capacidad para ver e interpretar lo que vemos. El lóbulo parietal, que tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números, sus relaciones y la manipulación de los objetos. El lóbulo temporal. Las principales funciones que residen en el lóbulo temporal tienen que ver con la memoria. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de objetos, mientras que el no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras o imágenes. Por último, el lóbulo frontal se relaciona con el control de los impulsos, el juicio, la producción del lenguaje, la memoria funcional, de trabajo de corto plazo, funciones motoras, comportamiento sexual, socialización, espontaneidad. Los lóbulos frontales asisten en la planificación, coordinación, control y ejecución de las conductas. Sistema límbico. Es un sistema formado por varias estructuras cerebrales que gestionan respuestas fisiológicas ante estímulos emocionales. Está relacionado con la memoria, atención, instintos sexuales, emociones, por ejemplo, placer, miedo, agresividad, personalidad y la conducta. Está formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo. El sistema límbico interacciona muy velozmente con el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo, y al parecer sin que necesiten mediar estructuras cerebrales superiores. Es un conjunto de estructuras del encéfalo con límites difusos que están especialmente conectados entre sí y cuya función tiene que ver con la aparición de los estados emocionales o con aquello que puede entenderse por instintos. Si usamos este concepto en su sentido más amplio, el miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales llenos de matices, tienen su propia principal base neurológica en esta red de neuronas. Ventrículos. Los ventrículos cerebrales son una serie de estructuras situadas en el interior del cerebro que se encuentran interconectadas formando el conocido como sistema vestibular. Existen un total de 4 ventrículos cerebrales, interconectados entre ellos por diversos canales y aperturas. En la parte superior y justo debajo del cuerpo calloso encontramos los ventrículos laterales, una pareja de ventrículos gemelos que se encuentran a lo largo de los hemisferios cerebrales. Estos se comunican a través del orificio interventricular con el tercer ventrículo, el cual se sitúa por debajo del tálamo. Finalmente, el tercer y cuarto ventrículo, localizado entre el tronco cerebral y el cerebelo, se comunican mediante el acueducto cerebral de Silvio. Sus funciones son: producción de líquido cefalorraquídeo, contribuyen a mantener el cerebro sano, mantenimiento de la forma y estructura del cerebro.